compañeros. Hoy tenemos la dicha de contar con un especialista en un tema carísimo a nuestra historia. Acá hay muchos jóvenes, por suerte, va a haber que contarles todo, y otros no tanto. Claro, algunos lo vivimos de otra manera. Yo, mientras venía para acá, me dije, no voy a hacer lo mismo que hicimos la otra vez, voy a decir otra cosa. Y me puse a pensar y me acordé de una anécdota maravillosa. Cuando salió la maravilla esta de la jubilación privada, los bancos, los grandes ofertores de este mercado incipiente de un futuro promisorio para nuestra vejez, salieron a vendernos a los lugares donde había grandes concentraciones de trabajadores, que eran cada vez menos, acordemos, eran muy pocos los lugares donde había grandes concentraciones de trabajadores. Y para entonces yo trabajaba en una unión de trabajadores de prensa. Y ahí hacíamos, los trabajadores de ese lugar hacíamos las veces de albañiles, porque todos los días teníamos que sostener lo que desde el Estado opresor y privatizador destruía, que era justamente las obras sociales, los espacios sindicales, restándoles poder, restándoles trabajadores que aportaran. Cuando salió la desregulación de las obras sociales, la UBA justamente perdió los grandes aportantes, que eran La Nación y Clarín. La gran cantidad de fuentes de trabajadores de prensa venían por La Nación y Clarín. Como tenían la opción de pagar una prepaga, que se las pagaba el medio, La Nación y Clarín les pagaba a todos los directivos, desde correctores para arriba, que era la gran mayoría de trabajadores, les pagaba la prepaga. No, esos no aportaban porque eran directivos a la obra social y eran los grandes capitales que escapaban para las prepagas. Las obras sociales arañaban cómo sobrevivir. A eso se suma después el gran paquete de la jubilación privada. Y entonces mandaban los bancos, las empresas estas que habían inventado esta maravilla de que íbamos a ser recontra millonarios en la vejez, mandaban a una suerte de promotores a contarle a los trabajadores la maravilla que esto se iba a significar en su futuro. Y nosotros, en un lugar como ese, donde nos peleábamos todos los días con este tipo de asunto, le cerramos la puerta en la cara, directamente no nos dejábamos entrar. Pero de vez en cuando había un pelotudo que nos dejaba entrar. Y cuando entraba, era maravilloso, porque podían pasar la puerta, pero después tenían que sentarse a hablar con los trabajadores, y a los trabajadores los llamábamos nosotros, y no los llamábamos. Y me acuerdo de un tipo, pero me acuerdo, me encantaría encontrarlo, yo no me voy a acordar el nombre, por supuesto, porque desde hace muchos años, que en la discusión de que él me decía que los trabajadores tenían derecho a escucharlo, y yo le decía que yo tenía el derecho de no llamarlos a que lo escucharan, y en esta discusión así tan fuerte, él me decía, vos por la edad que tenés, yo tendría 40 años para entonces, vos pertenecés a la generación que nunca va a jubilarse. Vos con el sistema del Estado nunca vas a jubilar. Y yo me quedé mirando, el tipo esperaría una discusión. Y no, porque con esto podrás pasar una vejez más o menos digna. Me acuerdo que le dije, mira, yo no sé si voy a jubilarme, no voy a jubilarme. Seguramente, si no voy a jubilarme todavía, para entonces voy a estar peleando por otro tipo de vida, para los jubilados y para los trabajadores. No sé qué habrá sido ese tipo, seguramente ha vuelto a insertarse en la jubilación que todos tenemos, y ya se lo había podido jubilar, era más viejo que yo. Debe trabajar en ANSES ahora. ¿Vos decís? Y los absorbieron, ¿viste? Por ahí. No, pero era bastante mayor, era uno de esos que seguramente se fue con algún retiro voluntario de alguna empresa y encaró por ahí cómo terminar su vida laboral. Lo que digo es que después nos siguieron castigando, ese fue el primer paso. Después venía el castigo de los que se habían pasado y para convencer un poco más le sacamos aporte menos. ¿Te acordás la parte
trabajadores a esa forma maravillosa, bajarlos a todos. ¿Cómo decirle al compañero que además que los salarios eran tremendamente ajustados? Eran pocos y ajustados. Los que teníamos suerte de tener un empleo, lo teníamos más o menos. Ni hablar lo que cobramos cuotas y todas estas cosas, ¿no? Como en ese lugar donde estaba yo. Pero además decía al compañero, no, che, seguías por, no te vayas a la privada. Y pero me sacan menos guita. La cosa pasaba por el bolsillo. Era muy difícil hablarlo desde ahí. ¿Cómo te convenzo yo con la ideología cuando lo que te están sacando son 3 litros de leche más para los pibes? Fue jodido. Era una guerra difícil, era una batalla muy dispar y bueno, algunos las tuvimos que hacer de todo y después encontramos quienes nos levantaron la bandera, esa que teníamos casi enroscada y guardada en un cajón, y la pudimos flamear entre todos y nos sentimos muy felices, los que a pesar de todos resistimos y nunca pasamos a la privada, nos sentimos muy felices de poder recuperar un sistema solidario como es la jubilación y para todos y para todas. Ni hablar ahora que vamos a universalizar la jubilación, ¿no? Así que bueno, esto es una anécdota que va a dar pie a la maravillosa obra que el compañero hizo y que le dio muchas satisfacciones y le va a seguir dando y que nos va a contar él de qué se trata y que no es un libro técnico, es un libro técnico, pero es un libro que yo les recomiendo que tengan porque explica mucho, cuenta esto que es de la historia política del país, porque la economía es la política del país. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, nos ha tocado un día un poquito áspero, pero están acá compañeros, familia. Este libro se inspira en años de trabajo, militancia y estudio de varios temas relacionados con la previsión social. Además, está hecho sobre la base de un trabajo que realicé en la Universidad de Alcalá, en una tesis de la maestría de Seguridad Social. Y bueno, con un poco de sacrificio, esfuerzo, recopilación de datos, llegamos a este libro. Rápidamente contamos la historia reciente de la seguridad social en Argentina, que arranca en el año 1904. Yo le voy a dar un pantallazo rápido del libro, si después quieren hacemos algún comentario y bueno, y después si les interesa lo leen. El tratamiento que tiene es como está acá, ya 110 años de previsión social en la Argentina, arrancando en el año 1904 con el primer régimen de jubilaciones muy específico para trabajadores del Estado, ferrocarriles, bancarios, empleos públicos, etc. Hasta 1943. 1944 y 1955 es cuando realmente se crea la previsión social en la Argentina, con la irrupción del coronel Perón en ese momento. El 27 de noviembre de 1943 se crea la Secretaría de Trabajo y Previsión con el coronel Perón, que es el Día del Trabajador de la Seguridad Social, que lo instauró el ex compañero Leo Fabré, no sé si alguno lo conoce, el compañero Fabré, que es el secretario general del gremio de ANSES, que luchó con nosotros hasta que salió la jubilación, se derogó la jubilación privada y ahora está con el compañero Moyano tirando piedra del otro lado, pero no importa, ya no vamos a juntar, ya no vamos a volver. Para que tengan una idea de qué pasaba en el año 46, cuando toma el gobierno ya democráticamente las elecciones de febrero de 1946, cuando llega Perón al poder,
comenta sucintamente y como ejemplo de lo que pasaba en la Argentina rica de ese momento con la seguridad social. Y decía lo siguiente, dice, aunque parezca, que lo leo textual para que no cometer ningún error. Aunque parezca increíble, hasta 1946 no existía en la República Argentina un organismo estatal encargado de velar por la salud de su población. Existía en cambio un Ministerio de Agricultura que tenía una dirección de sanidad vegetal y animal. Interesaba más la salud de los animales porque estos tenían buen precio, en cambio un hombre no se cotizaba ni en ferias ni en mercados. Esta era la Argentina que nosotros encontramos. 1946, esto lo narra Perón en el exilio en 1958. Bueno, seguimos. Del año 56 al 72, estancamiento, gobiernos militares, gobiernos de facto, dictaduras de todo tipo, gobiernos democráticos debilitados al no tener la legitimidad, por estar el peronismo proscripto. 1973-1976, un breve periodo de recuperación que no alcanzó, lamentablemente, que con la vuelta, para los más chicos, con la vuelta de Perón por tercera vez, en el año 17 de noviembre de 1972, y bueno, después dictadura militar hasta la recuperación de la democracia, 76-83, y la seguridad social siempre sobre estos conflictos políticos, ¿no? Porque como decía Patricia, la economía es política y la política es economía, así que va todo de la mano. 84-93, recuperación de la democracia, toma el gobierno Alfonsín en un estado realmente calamitoso y con crisis económica atravesando todo el periodo. 94 se privatiza el sistema, con todas las consecuencias que ahora vamos a ver. 2003-2008 comienza una paulatina recuperación y el periodo 2009-2013 la restauración del sistema con la derogación del sistema de jubilación privada y la nacionalización del sistema. La reforma de 1994. Rápidamente, el sistema constaba de una opción que era entre el régimen previsional público, el ANSES, y el régimen de capitalización, que es lo que contaba Patricia, que venían los muchachos a ofrecer el servicio bueno, después ofrecían televisor, viaje, para pasarse al sistema de FJP. Se hacía una opción que era una falsa opción, y la prestación era la prestación adicional por permanencia en el sistema público, y la otra era la jubilación ordinaria, que era el acumulado de las cuentas individuales de capitalización. Ambos beneficios. Y finalmente una compensación, que era la prestación básica universal y la prestación compensatoria. Todo eso resumía la jubilación. Como podrán apreciar, todo lo que está en azul es lo único que garantizaba el Estado, y lo rojo era el alarma, ¿no? El color de alerta. Bueno, la cobertura previsional fue... Nosotros, ¿por qué el libro es el fracaso de la jubilación privada? Porque se hizo una serie de promesas que nunca se cumplieron. Y la primera promesa es la cobertura previsional. Hoy la cobertura previsional es la más alta de Latinoamérica, cerca de un 94% de la población mayor de 65 años. Y fíjense lo que pasaba en ese momento. Y bueno, ahora con el último proyecto de ley que se envió, no sé si se envió todavía en el Congreso, de lo que anunció Cristina la semana, justo el día de la inauguración de la unidad básica. El miércoles pasado, un proyecto de ley para ampliar la cobertura a 500.000 trabajadores y mayores, hombres y mujeres mayores de 60 y 65, para obtener una cobertura previsional. Creo que la vamos a llevar cerca del 97 o 98% con hacia la cobertura universal. Bueno, lo primero que prometió la reforma fue
que iba a aumentar la cobertura. Fíjense, en el año 94 la cobertura de personas mayores de 65 años era del 75%. En el 2001 ya era del 65% con 7 años de régimen privado. Y nosotros en ese momento hicimos las proyecciones del 2001 con las condiciones que surgían en ese momento y nos daba que en el 2010 solo la mitad se iba a poder jubilar con las condiciones del régimen. O sea que vamos a tener en este momento fácil 3 millones de personas sin jubilación, sin nada, esperando cumplir con los años de aporte. Y en el 2025 solo el 36% de la población se iba a poder jubilar. Esta era la... Sí, no te ibas a poder jubilar, exactamente, tenías razón. Con este régimen no te ibas a poder jubilar. Los 3 millones esos son los que incorporamos. Exactamente. Esto es una proyección, esto está publicado en otro trabajo que hacíamos en el 2001, que es lo que iba a pasar con estas condiciones. Bueno, este es otro gráfico que fíjense cómo cae la cobertura con el sistema privado. Otro tema también que levantaron los muchachos de la jubilación privada era que la evasión iba a desaparecer sobre la base de un principio hedonista, sobre la base de el egoísmo del ser humano. Ellos plantaban un sistema, en vez de ser solidario, de plantear un sistema que el compañero más fuerte ayuda al compañero más débil, el más joven al más viejo, no. Estos muchachos armaron un sistema sobre la base del egoísmo personal. ¿Qué quería decir? Que iban a querer aportar porque iban a tener en la cuentita privada individual plata, cada vez más plata, entonces iban y todos corriendo a aportar al sistema. Fíjense lo que pasó desde la creación del sistema. Rápidamente la evasión creció un 100%. La población económicamente activa creció un 27% y la variación de cotizantes al sistema, que tendría que haber superado ese 26%, solo fue un 8,8% y en términos absolutos fue del 100%. Primer segunda promesa incumplida. Primero la cobertura, que fue desastrosa, y segundo la evasión, que fue desastrosa también. Bueno, y este es muy interesante que vean todo el dinero que los trabajadores le transfirieron al sector financiero, que eran los dueños de la CFJP, ¿no? Desde la creación del sistema hasta octubre del 2008, que fue cuando se estatiza el régimen y se deroga, todos los compañeros que estaban en el régimen privado transfirieron 39.247 millones de dólares al sistema. O sea, poniendo todos los meses, una cuenta muy fácil, mes a mes, lo que ponían en pesos está pasado a dólares y la sumatoria nominal. Esto no está actualizado ni con ninguna tasa de interés ni con nada, nominal. El peso dividido el tipo de cambio desde el 94 hasta el 2001 era lo mismo, peso dólar era igual. Después ven cómo baja en el 2002 porque se produce la devaluación, el dólar se va como a 4 pesos y se produce esta disminución. También se produce una disminución por la baja en los aportes, como decía Patricia, que a lo del sistema privado le bajaron de 11 puntos a 5. Entonces un trabajador que le hacían esa diferencia en su salario decía, no, bueno, yo a fin de mes con 5 puntos de salario me compro más alimento o alguna ropita, alguna cosa para... Bueno, en definitiva, se llevaron los fondos del fondo 39.000, vamos a redondear, 250 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto se llevaron en comisiones, en lo que cobraban, una comisión tremenda? No sé si ven la propaganda que está sacando el gobierno ahora de la plata que nos ahorramos en comisiones, que hablan de 38.000 millones de pesos que dejamos de pagar en comisiones. Bueno, esta es una proyección hecha sobre estos números pasado a pesos, y fíjense lo que se llevaron en comisiones para que funcione el sistema, en gastos, los gastos de comercialización que pagaban a ese muchacho que iba a ofrecer la jubilación, más la rentabilidad, porque era un sistema con fines de lucro. Se llevaban
se llevaron casi 12.000 millones de dólares en comisión. Bueno, y ahora vamos a ver cuánto quedó en la cuenta del trabajador, en el bolsillo, cuánto ahorraron los muchachos que estaban en el sistema. Vamos a ver. Bueno, pusieron 39, le sacaron 11, más todas las pérdidas que le quedó. Al momento que Cristina estatiza, había 24.000 millones de dólares en el fondo, o sea, de 39 solo había 24. Y si lo hubieran dejado, esos 24 se hubiera transformado en 17, 18.000 millones, porque estaba el tema de la crisis de los bonos internacionales, la crisis de las hipotecas, que fue una medida acertadísima también para sacar los fondos de esa catástrofe financiera. Bueno, en resumen, muy simple. Había en la bolsa acumulado 24.000 millones. Los trabajadores pusieron esto para rebatir cualquier argumento, ¿no? De que vengan con las FJP, con el sistema privado. Bueno, estos son números macro, fuentes de la superintendencia de FJP. Acá no había ni INDEC ni nada que le digan, porque no, esto es real, propio. No, aparte de ellos, es la fuente de ellos, no la nuestra. Había en el fondo 24.000 millones, se transfirieron 39.250, hay 15.000 millones de dólares que no sabemos dónde están, pérdida, sí sabemos dónde están, pero la pérdida 40%, muy bien. Esa es la eficacia del sistema privado. Costo laboral y desempleo, bueno, acá con el argumento de que el costo laboral provocaba desempleo en la Argentina, esto hicimos un trabajo en 2 periodos. El primer trabajo se hizo hasta el año 91 y después del 91 al 2012. Y demostramos que el costo laboral en la Argentina no provoca el desempleo. Fíjense, la línea azul es el costo laboral que va por abajo. Y la línea roja es el desempleo, o sea, al menor costo laboral, el mayor desempleo en la Argentina, que eso se provocó porque, por todas las medidas neoliberales que excluían trabajadores. ¿Y cómo se recuperó eso? Lo decía el otro día en la inauguración de la básica, que con una política inclusiva de, digamos, de economía popular y de economía nacional de mercado, provoca lo que vemos en el gráfico, que baja rotundamente el desempleo, sube el Producto Bruto Interno, sigue bajando el desempleo y el costo laboral queda inalterable. Esto, bueno, es un trabajo que está, para el que le gustan las matemáticas, lo que quiere investigar, está bien explicado en el libro. Bueno, finalmente, el costo, ¿cuánto le costó al país? Otro tema que está en discusión, que la deuda externa, que el Club de París, que no les pago, que sí les pago, que miren la deuda, esto, que nosotros, que endeudaron al país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es muy simple. La aventura de la privatización, del gran negocio de la privatización de las jubilaciones, nos costó la friolera de 98.000 millones de dólares, y son, primer punto, por la evasión, que se llevó 33.000 millones, los aportes transferidos que los trabajadores sacan de su bolsillo para pagar al sistema privado, pero había que seguirle pagando a los 3 millones de jubilados que había en ese momento, por eso no había inclusión y no aumentaba, porque si no había que seguirle pagando y había que tomar deuda para pagarle a esos jubilados. Y después la pérdida por contribuciones patronales, que también las habían bajado, da los 98.000 millones. La deuda, fíjense, la deuda externa en el 94 era de 87.000 millones de dólares. En el 2004, cuando se hace la primera reestructuración que le hace Néstor Kirchner, era de 171.000 millones. La diferencia, que son 83.000, muy parecido al costo de transición de un sistema al otro. O sea que otra, y esto, bueno, lo que estamos pagando ahora, las fiestas de los años anteriores, ¿no? Acá está clarito. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Por qué salir del sistema privado también fue una ventaja? Porque el 77% de ese fondo estaba invertido en títulos públicos de un estado de cesación de pago.
A partir del 2002 se suspendió el pago de la deuda y esos títulos cada vez valían menos y iban a valer menos. Bueno, finalmente explicamos cómo es la situación actual. La inclusión de 3.150.000 mayores de 60 y 65 años desde el año 2003, que con el nuevo proyecto que van a enviar al Congreso, estos 3.158.000 se van a transformar en 3.600.000 y la cobertura, que acá la tengo, esto está al año 2013, que es del 95%, pasaría casi al 98-99% de la población de edad de jubilarse. Esa sería la mayor cobertura histórica de toda América. Después la movilidad jubilatoria, que comenzó en el año 2009, dio aumentos del 259%, esto está atrasado, si le agrego el último aumento casi llega al 300%. El fondo de sustentabilidad, que era el fondo que había en el sistema de FJP, que en su momento era 23.128 millones de dólares, pasó a 48.400 millones de dólares, o sea, un crecimiento de más del 100%, que Cristina a veces lo subraya eso, dice que le gustan los números, se lo decimos en dólares, y si no se lo decimos en pesos, que son cerca de casi 380.000 millones de pesos del Fondo de Garantía. Desempleo, una de las tasas más bajas de los últimos 20 años, 7,2%, y el crecimiento del PBI desde el año 2003 hasta ahora un 100%. O sea que con inclusión, con una estructura de producción inclusiva, tiene estos efectos virtuosos para la economía y para todos los trabajadores. Bueno, y finalmente una propuesta que hago en el libro, un sistema universal, de cobertura universal para toda la población mayor de determinada edad, que eso va a haber que determinarlo, si son 65, 60, 70, va a haber que hacer estudios, o la edad políticamente también, entre la edad biométrica y la edad políticamente aceptada por la población, porque no sé si han escuchado que mucha gente dice, pero le van a dar jubilación a ellos que no laburaron nunca, ellos no aportaron, yo aporté, entonces no se la den. Bueno, todos esos compañeros han trabajado quizás igual o más que nosotros y por varios motivos no pudieron obtener la jubilación. Producto social. Bueno, pero lo han escuchado eso, ¿no? Ese no aportó, a ese le dan ese vago, le dan exactamente, con mi plan. A mí me lo dijo Santiago Manuel de Estrada en una reunión de expertos de la Seguridad Social, en el año, cuando estaba explotando todo, en el año 2002, que igual le crea una comisión de expertos para la reforma, que tuve la suerte de ser convocado, y traían a los padres de la Seguridad Social, a la gran cranioteca de la Seguridad Social, y yo le planteé este modelo. Le dije, discúlpeme, doctor, creo que la jubilación tiene que ser universal, a partir de determinada edad, para todos por igual. No, pero usted va a quedar vago. Me dijo, ustedes van a ser todos vagos, le va a dar, entonces no va a querer trabajar ninguno. Bueno, así que fíjense que la concepción en el 2002. Sigue pensando igual y pensó igual desde el año 1968 que están. O sea, fíjense la mentalidad de esos muchachos, los muchachos del PRO, toda esa gente piensa que una política de inclusión social es fomentar vagos. Que tenemos trabajo hasta los 90 años. Que sigan trabajando, que sigan hasta los 90 años y que Dios los ayude. Desde los 7 años. Bueno, pero esto es verdad, esto tengo testigos que me dijo, pero usted, no, yo entiendo, usted va a crear vago con eso, no, sabe con esas ideas locas que tiene. Vos, sí, faltó, me diga. Faltó pero lo pensó, sí. Bueno, entonces un nivel de cobertura universal. Y después, para los que tenemos la suerte de
progresar y trabajar y hacer aportes y tener un empleo estable de 30 años de trayectoria, bueno, es la cobertura profesional, que es el segundo nivel, que también es un sistema de reparto solidario que reproduce la historia laboral de cada uno. Digo, bueno, le vamos a agregar un monto que replique nuestra historia laboral a este pilar básico que cubre las necesidades básicas de los trabajadores, ¿no? Y un tercer nivel que es inducido obligatorio, que quiere decir inducido, que bajo ciertas circunstancias habría que hacerlo aportar a esos trabajadores, que son aquellos trabajadores que tienen ingresos más allá de la media, más allá del promedio, que tienen capacidad de pago para hacer una contribución adicional para la jubilación, que es el sistema complementario. O sea que estarían cobrando el primer nivel básico, el segundo nivel que reproduce la historia laboral y un tercer nivel que va más allá del pago estandarizado de la historia laboral. Bueno, ahora pasa, porque el fondo compensador pasa mucho. En este momento está la caja complementaria de la aduana, la caja complementaria de obras sanitarias, la caja complementaria telefónica, la caja complementaria docente. Eso es un poco mayor. Exacto, subir el monto de la jubilación. Exactamente. A partir del momento que se jubilan, empiezan a realizar aportes y sobre ese aporte se genera un fondo y ese fondo se redistribuye. Bueno, así que, bueno, finalmente esa sería la propuesta y así sucintamente el contenido del libro, que bueno, espero que les haya interesado. Así que muchas gracias por la atención y esperemos que nos toque un día más lindo. Una pregunta ya. Sí. No está en el libro, pero esto lo tomaron del modelo chileno. Sí. La CFJP. Exactamente. El modelo chileno se aplica en la plena dictadura de Pinochet en el año 80, que ningún país se animó a hacerlo en democracia por todos los costos que esto traía. Se intentó a fines de gobierno de Alfonsín hacerlo. No se animó, se lo propusieron a Santiago Manuel en principio de los 90, medio tuvo un atisbo para hacerlo, pero no le dio el tiempo. Y finalmente con Cavallo y toda la tropa y el gobierno neoliberal de Gran Carlos, que sucedió. Pero, ¿qué pasa ahora? Bachelet está reformando el sistema, porque el Estado terminó poniendo más plata que si hubieran tenido el otro sistema para que los trabajadores de menores ingresos tengan un piso mínimo de, no sé, acerca de $200 por mes. Están gastando más del 8% del presupuesto del Producto Bruto financiando las jubilaciones mínimas para que los bancos se hagan el negocio con las AFJP. Claro, pero ellos lo sostuvieron a rajatabla y dejaron que el Estado siga bancando a esas pensiones lamentables. En Chile hay gente que tiene la casa no hipotecada, sino que hace una venta anticipada con usufructo, digamos, hasta que estén vivos, ellos pueden usar la casa. Una vez que se mueren, la casa se la da a la FJP, que fue la que le financió, se la queda a la familia sin nada, para que le financie el periodo de vida, haciéndole esa venta con usufructo. Y después muchos ancianos trabajando para poder, muchos personal doméstico trabajando de más de 70, 80 años para complementar esos 100 y pico de dólares
cobran. Bueno, un desastre. Y aparte el costo estatal, el costo de estar poniendo 7, 8 puntos del PBI al sistema de jubilación, o sea que es un negocio para sostener el negocio de otro. Lo que pasa es que en Chile esto no tiene como objetivo, esta reforma no tiene como objetivo la seguridad social, tiene como objetivo generar un mercado de capital para financiar a las empresas. Entonces, desde ese punto de vista fue exitoso en Chile, porque se nutrían todas las empresas con los fondos de los trabajadores que financiaban a los capitalistas, una cosa la inventaron. Nos llevaron 40.000 palos. Pero Era sí, financiero nada más. claro, pero Era financiero. acá lo hicieron tan mal que ni eso, porque si hubieran generado un mercado de capitales, no lo invertían, acá era timba, escolazo, tenían que pedir guita para pagar a los jubilados, para pagar gastos corrientes, una cosa de loco. Si teníamos que pedir guita para hacer la Atucha 3 y hacer todos los subtes y hacer la infraestructura del país, bueno, pero no, era pedir guita para pagar el gasto corriente, como para pagar los gastos de tu casa, la luz, el gas, una cosa de loco. Bueno, exactamente. Estaba recordando que mi vieja se jubiló justo en el 2003 y tenía una doble entrada, una parte le pagaba la FJP y otra parte del Estado. Sí. Y la jubilación mínima era 150 pesos y la FJP le pagaba 48 pesos. Claro, y el Estado le pagaba Todo lo demás, la guita nuestra. Claro. Una cosa que pasó muy de largo para el que no conoce el tema. Cuando se habla de la plata de los jubilados, eso que vos mostrabas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es lo que siempre nos ataca la plata de los jubilados. Es el fondo con el que se pondría un montón de obras pero genera intereses y son los que permiten después aumentar la jubilación y pensión. Exactamente. Es la plata de los trabajadores. La plata de los trabajadores. Sí, plata de los trabajadores. Gerardo, tengo una pregunta. Sí. Con los aportes voluntarios de la FJP, ¿qué pasó? ¿Sabes? Eso quedó en un fondo, pero que fue a parar al Fondo de Sustentabilidad de Garantía. Pasó a ANSES Sí, eso. sí, Fue a sí, ANSES. pasó a ANSES. Yo pensé que quedado en la reserva de las FJP, que quedaron como financieros, una función que había quedado para ellos. No, pero hay un fallo, ¿no? Hay fallos al respecto que todavía ninguno ha quedado firme, creo que la Corte va a tener que decidirlo, porque efectivamente no les mejoraron, por lo menos en los casos en que yo conozco y he estado mirando un poco, todavía no llegó el momento en que le mejoraran al beneficiario que hizo el aporte voluntario. Pero eso pasó a ANSES y está llegando a Sí, la persona que se jubiló y obtuvo su jubilación a través de un monto X, se jubiló después de la disolución de la FJP. Quiso reclamar sobre este fondo, yo deposité además tanto. Entonces ahí empezó el problema. Se hicieron algunas acciones, no está todavía firme esto, no conozco que se le haya devuelto a nadie. No. Porque hay un tema también en discusión que tiene que ver por qué se hacían aportes voluntarios. Que me parece que la ANSES tenía en revisión, pensaba mejorar las jubilaciones. Y bueno, usted aportó tanto que equivaldría al tanto por ciento más, le correspondía tanto más de jubilación. Pero como esto era para evitar pagar ganancias, el que mejoraba. Claro, entonces yo le tengo a usted que hacer una cuenta, descontarle de ganancias, porque si usted lo hubiera mantenido en su patrimonio, hubiera tenido que cobrar ganancias. En realidad también era menos gratuito. Yo conozco, en algunos casos aportaban como aporte voluntario porque superaban el tope de aportes. Eso es lo que está Entonces, pasando. claro, al tener los trabajos superar el tope de aporte, ya no podía ingresar a aporte. Entonces hacía un aporte voluntario porque tenía que ser un aporte si se el trabajo. Entonces terminaban haciendo aporte voluntario. Una cuenta de capitalización. Claro, exactamente. Y algunos dicen, bueno, pero yo aporté más, pues pero el tiempo se lo aportó más y se lo terminó. Yo tengo una pregunta chiquita también, claro. Ayer debatí en la página del CIPAY, con la misma visto a hacer catarsis. Con el tema del 82%, a mí me discutían que el día había puesto. No, eso fue. Yo decía que nunca había existido.
el 82% fue en la época de, más que Ilia, fue la época de Frondizi. Arranca con Frondizi eso. Sí existió. Existió, pero por 3 meses nada más. Pero muy específicamente para trabajadores del Estado, con ciertas condiciones, bajo cierto concepto y con un aporte adicional, muchachos. Había que poner un poquito más. Por lo tanto, además no era universal, obviamente. ¿Qué universal? No, era restringido para cierto sector, para cierto grupo, y encima había que poner 2 puntos más arriba. O sea que a poco de andar se tuvo que derogar y nunca se pagó. Como nunca se pagó tampoco el 82% ni el 70% de la ley 18037, que a los 4 meses de reformarla, porque ¿qué pasó? Ahí fue una reforma que hicieron los militares en el gobierno de facto del año 76 con Santiago Manuel en la cabeza, que para instar a la gente a quedarse en el sistema te decían, bueno, si te vas a los 60 es el 70% del promedio de los últimos 10 los 3 mejores. Si te vas a los 65, porque en ese momento se jubilaban a los 55 y a los 60. Te vas a los 68, te doy el 72%. Te vas a los 70 años, te doy el 82% de ese promedio. Bueno, eso duró 5 meses, 6 meses, y ahí se empezaron a generar los juicios que hay que pagar ahora. Ahí en el año 1976 empezaron esa diferencia de esa promesa. Uno se avivó en el año 78 y dijo, pero ¿cómo? Acá no están pagando lo que me dicen. Acá no hay ni 82, ni 70, ni 60, ni nada. Bueno, de ahí empezamos a arrastrar. Yo me tengo que ir, pero si me permitís, quiero perder un minuto, discúlpeme a todos, porque lo quiero hablar personalmente. Nosotros, con Víctor Ortega, estamos armando, mañana luchando con él, unos videitos caseritos sobre el tema del proyecto de reforma del Código Penal, 15 de 10, 8 preguntas caserolas, 8 respuestas acompañadas. 2 minutitos, filmar, 8 preguntas que él va a hacer, la actividad, obviamente que es el que sabe, alguno la va a preguntar, él la va a responder, y la vamos a subir a YouTube y a Facebook, qué sé yo, para responder estas cosas de los violadores van a salir en libertad. Sí. Bueno, y esto, y con el tema si me permitís, si quieren, podríamos hacer algo parecido. Con mucho gusto. 5 preguntitas, 8 preguntitas, qué sé yo, respuestita de 2 minutos, así, tiene que ser corta, porque Sí, media hora de vida. No. Con las cosas cacerolas, estas cosas que dicen los cacerolos, y respuestas nuestras de por qué no, esto no es como lo dicen, claro. Y la subimos a YouTube y la subimos y que se hable. Y que se la distribuyan, y que la expliquen, y qué sé yo, y que corran. Contar conmigo, Como mandar a vos y venir a filmar acá, andar preparando 7, 8 preguntitas de los más comunes de los cacerolos. Sí, bueno, esta del 82%. Por eso, por eso se me ocurrió, después yo lo pensé recién, y después comentarlo con Patricia, pero ya que estábamos y surgió esto, me pareció oportuno comentarlo con mucho gusto. Y gracias por venir. Ahora vamos todos. Traían vino. Perdón a todos, y nos vemos con ese tema. Dale. Perdón a todos, perdón la interrupción. Gracias, buenas noches compañeros, gracias. Chao. Bueno, Patricia, tengo una pregunta. De esos 20 y pico de miles de millones de dólares que quedaron en el fondo, al momento de la... ¿Eso existía realmente o estabas asinto contable? No asinto contable, sino era según la cotización de los que... Exacto, era según la cotización. Primero que el 70% eran papeles, bonos públicos. Y o sea que podrían subir o bajar. Sí. Y alguien los hacía subir o bajar. Exacto. Y venían bajando por el tema de la crisis de las hipotecas. Cada vez venían bajando más, y el 80%, solo en efectivo había 5% en algunos plazos fijos. Decir que se recuperó después
cuando viene Néstor, empiezan a recuperar el fondo y empiezan a invertir. Masita empezó a invertir la guita en algunas acciones, empezó a hacer algunos plazos fijos, pero la gran mayoría de esa plata estaba en bono, papel pintado, en bono, con una cotización ficticia, Gustavo, porque si vos salías a vender eso en ese momento, valía la mitad. Valía la mitad, 12.000 millones más de dólares. Últimamente pasan en la televisión un argumento que yo no sé si es así, por eso te lo pregunté, que Clarín, volviendo siempre al mismo tema, que Clarín compraba, o las acciones, no recuerdo si eran las acciones de Clarín o Clarín compraba acciones de las AFJP a 30 mangos, 20 mangos y después valía 5 pesos. Sí, al revés, los tipos, claro, hacían así. Sus acciones que como que eran más caras. O sea, que las AFJP compraban acciones de Clarín a 30 pesos y después valían 5 pesos. Claro, exactamente. Los gerentes financieros en un negocio entre ellos, con una AFJP que estaba relacionada con los muchachos de Clarín, mandaban a comprar acciones a 30 mangos y después se sabía que terminaban valiendo 5 pesos. Bueno, y esa es una denuncia que lleva adelante Víctor Hugo, que está en la justicia, que compraron hoy a 30 y después vendieron a 10. ¿Y quién perdía? Los jubilados, sino la plata del fondo de los jubilados. ¿Y quién ganaba? Clarín, que le habían pagado 30 mangos la acción. Entonces eso pasó y hay una causa, no sé bien cuáles son los valores, si 30 a 10, 20, 27. 28.6 creo que es el que tiene la denuncia. Y algo de, creo que fueron $400.000, $500.000, una compra. Y los tipos están procesados, los gerentes financieros. Creo que fue siempre la del Citi. Eran 10 las explotaciones que habían quedado. Sí. Era muy acotado, era muy fácil ponerse de acuerdo. ¿Qué estaba? ¿Alguien sabe que fue la vida del abuelo ese que cantaba Forever Young? ¿Se acuerdan? ¡Qué va! Yo siempre me acuerdo que es el paradigma de la publicidad. Le prometían que iba a vivir más, estaba casado con una mina joven. Sí, la vida era mucho mejor, claro. Entonces, te jubilas. 110 años y los dos días se vienen, me parece. No creo. Qué increíble, qué país generoso. Tremendo. Y eso que estamos sobrevolando, no profundizamos. Fue uno de los latocinos más grandes que se encontraron en los 90. Eso Carlos lo hizo también, ¿no? Sí. Te digo más que YPF, porque YPF fueron $30.000 millones que se vendió, después se fue para pagar la deuda de los bonos, la deuda a los jubilados, que se hizo el Bocon 1, Bocon 2, que se pagó con la guita, con parte de la guita de YPF. Pero esto lleva un costo tremendo. Un negocio redondo, es increíble que hayamos claudicado así la clase dirigente, ¿no? Porque todo el mundo claudicó, pues, es un elefante pasando por la puerta de casa. Muchos compañeros. El paquete de invierno. Y la llave en mano. ¿Y sabés qué fue lo más fuerte? ¿Por qué lo pudo meter Caballo esto? Porque con esto se garantizó casi 8 años más de convertibilidad. Con la guita de los trabajadores. La misma guita de los trabajadores se garantiza 8 años más, 7 años más de convertibilidad. Porque ya se estaban quedando fallo al oro para seguir sosteniendo. Ya en el 94-95 ya había, Terraño salía a decir que había que hacer un ajuste, algunos compañeros, hasta el propio Duarte salía a decir, bueno, hay que devaluar, y esto les bancó la convertibilidad, lo bancaron todos los trabajadores, hasta el 2001 que explotó, que ya habían sostenido. Bueno, Es importante que no se repita. no, por eso hay que replicar estas cosas, recordarlas para los que no tienen memoria, ¿no? Y los que no la conocieron. Tenemos militancia que vivió eso. Por eso, para los que no la conocieron hay que contar. Bueno, compañeros, muchas gracias, Gerardo. Gracias.
por haber venido.